Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Padre, entregamos este tiempo en el nombre de Jesús en tus manos y te pido, oh Dios, que toques, bendigas, redargullas, levantes, le des fe a cada persona que hambrienta y sedienta de tu palabra se conecta con nosotros en este momento. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y cualquiera que fuere su situación, Señor, yo te pido que tú obres en ellos. En el nombre poderoso de Jesús, deja que tu favor, tu poder y tu majestad se manifiesten en este día, en todo corazón que esté deseoso de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en este día, en Corazón a Corazón, sobre 2 de Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 12. Solamente vamos a leer 3 versículos, pero quiero que prestes atención. Capítulo 2, versículo 12 de 2 de Corintios, dice la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas, y este es el apóstol Pablo hablando, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo está obviamente narrando lo que es parte de uno de sus viajes misioneros. Y es interesante que esta narrativa nos revela algo muy importante. Pablo estaba en el lugar correcto. Él había sido enviado por Dios. Pablo estaba en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto, en el tiempo kairos. Porque si Dios te envía es porque es el tiempo correcto de llegar a ese lugar. Pablo estaba haciendo lo correcto. Él estaba predicando el evangelio, predicando la palabra. Él estaba en su don, en su llamado. Todas estas cosas estaban correctas. Es más, él describe que se le abrió puerta. Y lo que pasa es que las cosas espirituales se revelan mediante puertas espirituales que se abren. Y cuando el Señor le abre puerta a unos, entonces lo que estaba vedado, lo que estaba cerrado, lo que estaba difícil de ejecutar, se convierte en algo fácil, se convierte en algo literalmente como caminar a través de una puerta abierta. No hay que empujarla, no hay que tocar, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente entrar. Y Pablo narra que en ese tiempo él tenía una puerta abierta del Señor. O sea que él estaba en lo correcto, en el espíritu correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto de una manera impresionante. Todos los recursos estaban siendo provistos, porque cuando hay puerta abierta, todo recurso que antes estaba vedado, ahora es provisto. Ahora bien, a pesar de que él estaba haciendo lo correcto en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y estaba mediante una puerta abierta por el Señor, dice que algo que debió estar allí no estaba. Y ese era el hermano Tito. Y él llegó a ese lugar enviado por Dios, pero él tenía una expectativa de que iba a encontrar a este otro siervo de Dios y no lo encontró. Y eso que aconteció le causó algo que muchos de nosotros experimentamos, y es una inquietud en el espíritu. Él no encontraba reposo. Y es interesante que quizás muchos de ustedes en este momento están haciendo lo correcto en el lugar correcto. Dios le ha ordenado algo y le ha abierto puerta y las cosas están pasando, pero hay algo en tu espíritu que no te deja tener reposo. ¿Cuántas veces no me he encontrado yo en esta situación? Donde todo lo que Dios desea
que yo haga, lo estoy haciendo para Él, pero no encuentro tranquilidad, no encuentro reposo en mi espíritu. Hay un modo de alerta, hay un modo de alarma, hay algo que no me deja estar tranquilo. Y así hay mucha gente. Mucha gente está haciendo exactamente lo que está supuesto a hacer, la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, haciendo aquello que Dios le envió a hacer, y está en el lugar correcto, rodeado de la gente correcta, pero no tiene reposo en el espíritu. Y Pablo estaba luchando con este sentir. Pablo estaba luchando con este sentir porque él decía, pero es que si yo estoy haciendo lo que Dios me ordenó, ¿por qué no tengo reposo? Y es que muchas cosas en nuestra vida que no salen como pensamos que iban a salir, muchas cosas en nuestra vida que no se mueven de la manera que pensábamos que se iban a mover, nos pueden sacar o nos pueden arrancar el reposo espiritual. Es importante que entendamos esto, porque mucha gente malinterpreta esto y comienza a pensar que está fuera de la voluntad de Dios, o está en pecado, o no está haciendo lo correcto, o Dios no está con ellos, cuando en realidad Pablo sí estaba haciendo lo correcto, pero había algo en su expectativa que no pudo cumplirse y por lo tanto él perdió el reposo. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy, pero donde quiera que tú estés, escúchame. Cuando tú no sientes reposo espiritual, no quiere decir que Dios no está contigo. No quiere decir que no estás haciendo lo correcto. No quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir simplemente que algunas expectativas que tú tenías, o interrogantes que tú tenías, o cosas que estabas esperando que sucederían, no sucedieron. Y como seres humanos que somos, nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra mente que necesitamos para sentirnos que todo está en lugar. A Pablo en esta ocasión le aconteció que su discípulo y su hijo espiritual Tito no estaba, y él perdió completamente el reposo espiritual. Ahora muy bien, ¿saben la cantidad de cristianos que se han quedado atrapados en un sentir así? Un sinnúmero de ellos. Y su cristianismo se va amargando y se va llenando de un sinnúmero de cuestionamientos hacia Dios. Y no tienes la paz, y no tienes el reposo, y no tienes la felicidad que trae servirle a Dios como Él ha ordenado que le sirva. Y es desconcertante muchas veces, porque el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema es que tú no has aprendido a dejar de ser cuadrado. No todo lo que tú estás esperando va a acontecer de la manera que tú lo esperabas. No todo lo que tú estabas envisionando o soñando va a venir exactamente de la manera que tú pensaste. Porque en el momento en que todo a ti te salga exactamente como tú pensaste, tu nombre sería Jehová y tú no eres Dios. Es importante que entendamos que el problema no estaba en Dios, el problema estaba en Pablo. Pablo pierde su reposo. Dios no le quitó el reposo. Pablo perdió su reposo. Y así hay mucha gente escuchando el sonido de mi voz que está haciendo la voluntad de Dios y le está sirviendo al Señor exactamente como Él ha ordenado, pero no tiene paz y no tiene reposo porque hubo algo que debió estar en su mente, debió estar que no está. Hubo alguien que no estuvo, hubo una situación que no aconteció, hubo un dinero que no llegó, hubo una puerta que no se abrió, hubo una conexión que no se hizo, hubo una situación que te sacó el reposo espiritual. Ahora, aquí es donde verdaderamente se distinguen los cristianos de los cretinos, porque aquí es donde Pablo hace algo que es lo que todo cristiano debe de hacer. En el versículo 14, después que él dice que no tiene reposo, aunque estaba haciendo la voluntad de Dios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, lo que Pablo hizo no fue salir a buscar a Tito. Pablo no detuvo su cruzada. Pablo no dejó de hacer la voluntad de Dios. Pablo se lo dejó en las manos a Dios. Se lo puso en las manos a Dios. Lo soltó.
soltó en la falta de reposo, soltó la inquietud, soltó aquello que lo estaba presionando, soltó esto y se lo confió a Dios, lo descansó en el Señor, porque la Biblia dice que nosotros podemos echar todas nuestras cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Es interesante, cuando yo estaba en la escuela bíblica, John Garlock era un misionero en India, y él dice que a pesar de que él aprendió el dialecto, él dice que todo el mundo llamaba a Jesús Sumatana, y él nunca entendía por qué le llamaban Sumatana y no le llamaban Jesús. Un día él se montó en un tren en India para ir a otro lugar a predicar, y él notó que al lado del camino del tren, al lado de los rieles del tren, la gente que iba con grandes cargas encontraba unas plataformas que estaban en la sombra, y en esas plataformas había agua, y esto lo ponía la gente para ayudar a la gente que venía desde lejos con sus cargas. Ellos se sentaban en estas plataformas y descargaban todo el peso y se recobraban aliento bebiendo agua. Y él preguntó, ¿qué es eso? Y ellos le dijeron, eso es Sumatana. Ellos relacionaban a Jesús como aquel en el cual ellos podían poner todas sus cargas. Y eso es exactamente lo que el Señor es. Eso es exactamente lo que el Señor quiere. Él quiere que tú le entregues todas estas preocupaciones. Él quiere que tú le entregues todo este peso, que tú le entregues todo esto que te agobia, que te roba el reposo, que te arranca del corazón la paz. Pablo, en un momento de no tener reposo, dice, un momento, gracias sean dadas a Dios, porque Él nos lleva siempre en triunfo y manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento. Esas tres cosas nos hablan de dónde Pablo conseguía su paz. Número uno, él la conseguía de dar gracias a Dios por todo. Tú tienes que aprender a ofrecer sacrificio de alabanza. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo está claro, cuando todo está bien. Pero la Biblia habla de un concepto de sacrificio de alabanza, y es cuando las cosas no están muy claras, usted aprende a dar gloria a Dios. Pablo pudo alabar a Dios en medio del calabozo más profundo junto a Silas, y el Señor trajo un temblor y los libertó. Pablo comienza a dar gracias a Dios, y muchas veces cuando tú estás cargado, eso es exactamente lo que tú necesitas. Tú necesitas comenzar a dar gracias a Dios. No existe una palabra de fe más poderosa que gracias. Gracias significa yo lo recibo, Señor. Y lo primero es que dice, gracias sean dadas a Dios. Lo segundo es que dice que nos lleva siempre, siempre, siempre en triunfo. En otras palabras, él decía, esta situación no es diferente a ninguna otra situación que yo he tenido. Esto que me agobia, esto que me ha robado el reposo en el espíritu, esto que se ha llevado mi paz, tendrá un final victorioso, porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y como yo estoy en Cristo Jesús, yo sé que esto terminará en un testimonio. Y en el nombre de Jesús, tú necesitas creer que esta enfermedad no es para muerte, como dijo el Señor referente a Lázaro, que este problema no es para destruirte. Pablo decía, yo puedo caer, pero no soy destruido, yo puedo ser perseguido, pero no atribulado. Y así él decía, los problemas que vienen a mi vida no resultarán en una tragedia, porque Él siempre me lleva en triunfo, siempre, siempre. Y lo tercero que dijo allí fue, y que por medio de nosotros Él da a conocer el olor de su conocimiento, queriendo decir, esto que me está aconteciendo a mí será una lección que me hará conocerle más a Él y darlo a conocer mejor. Es importante que tú entiendas que detrás de todas tus situaciones hay lecciones que servirán para bendecir a los demás. Lo interesante de todo esto es que hay mucha gente que está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, delante de Dios y por Dios y para Dios, y no tienen reposo. Y lo que no han entendido es que esto es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos que aprender a soltar. Vuelvo y digo, recalco una vez más, no todo saldrá de la manera que tú lo pensaste.
Tienes que entender eso de una vez y por todas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Pablo en este viaje. Él estaba esperando encontrarse con Tito y Tito no estaba. Y por más que lo buscó, y por más que lo llamó, y por más que preguntó por él, no pudo encontrarlo. Y lo único que él hizo después de todo esto fue soltarlo y decir: yo sé que en esta situación tengo la victoria. Yo sé que el Señor va a tomar control de esto. Por eso yo le titulé a este Corazón a Corazón: ponlo en las manos de Dios, entrégalo en las manos de Dios, déjalo en las manos de Dios. Yo sé muy bien que a veces parece algo que es un cliché, pero en realidad no lo es. Eso fue exactamente lo que el apóstol hizo en este momento desconcertante, donde sintiendo que tenía una puerta abierta por Dios, no encontraba el reposo de Dios hasta que él se lo entrega al Señor, le entrega su situación a Dios y dice: tú me vas a dar triunfo en esto. Yo voy a descansar, yo voy a continuar haciendo tu voluntad, yo voy a hacer todo lo que tú me enviaste a hacer y voy a depositar en ti mis cargas. En el nombre de Jesús, en este momento siento en mi espíritu que hay muchos que me están viendo por este medio, que están extremadamente cargados y que en un momento has comenzado a dudar si verdaderamente estás en la voluntad de Dios, en el lugar que Dios te ha puesto y en la misión correcta que el Señor te ha dado. Lo estás dudando porque tienes tanta falta de reposo en tu espíritu. Pero no te has dado cuenta que esa falta de reposo no la trajo el Señor, sino las expectativas que tú tenías referente a ciertas cosas que no pudieron ser suplidas. Las cosas no van a salir como muchas veces nosotros la hemos envisionado, pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oro para que toda persona en esta audiencia virtual que necesita reposo en su espíritu lo encuentre confiando en ti. Padre mío, aunque las cosas no han salido exactamente como pensamos, oramos o envisionamos, sabemos que tú estás en control de nuestra vida y que tú siempre nos llevas en triunfo. En este momento yo hablo a todo espíritu agobiado y a todo espíritu cansado y te digo: descansa en Dios en el nombre de Jesús, porque Él está en control de tu destino. Él te ha traído hasta este lugar. Él nunca te abandonará. Y si Él te abrió esa puerta, entonces Él es más que poderoso para continuar bendiciéndote a través de ella. Que el Señor te bendiga ricamente. Para mí es un gran privilegio el poder llegar a ustedes con una palabra de Dios. Los invito a que mañana sean parte de nuestro servicio de mediados de semana. Literalmente cientos de miles de personas se unen a nosotros y la misma unción que sentimos aquí, ellos la sienten donde quiera que están. Que el Señor les bendiga ricamente. Se despide en esta ocasión el pastor Rudy Gracia. Esto fue Corazón a Corazón. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse con nosotros. Amén.